Se da inicio al tercer Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 2016, reexaminando el concepto de seguridad multidimensional y el compromiso del poder naval en la seguridad y desarrollo de las naciones. Inauguración del simposio a cargo del señor Comandante General de la Marina, Almirante Edmundo de Vil del Campo. Muy buenas tardes. Señora Luz Salgado Rubianes, Presidente del Consejo de la República. Señor Mariano González Fernández, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Vicealmirante Fernando Novoa Rodas, Comandante General de la Armada del Ecuador. Señor Vicealmirante José Manuel Puente Guarachi, Comandante General de la Armada de Bolivia. Señor Vicealmirante Gerardo Alcalá Fernández, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señores oficiales almirantes, señoras y señores expositores y panelistas, señores agregados castrenses, distinguidos invitados. Constituye un honor hacer uso de la palabra en esta ceremonia inaugural del tercer Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval, para expresarles en nombre de la Marina de Guerra del Perú la más cordial bienvenida a nuestro país a las diferentes autoridades nacionales, extranjeras, expositores, panelistas y participantes que nos acompañan y que realzan con su presencia esta importante ceremonia, deseándoles que su estadía sea enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal. Quiero resaltar esta tarde que es motivo de especial satisfacción para nuestra institución tener nuevamente la oportunidad de ser anfitriona de un evento académico sobre temas de ineludables beneficios para nuestras naciones, los cuales son considerados como grandes oportunidades para que ustedes, reconocidos y distinguidos profesionales, compartan sus invalorables experiencias y conocimientos para así ir consolidando una adecuada visión internacional y hemisférica en beneficio de nuestras naciones. Durante estos 3 días, expertos expositores internacionales disertarán sobre temas relacionados a la seguridad y defensa, pilares de primordial necesidad para el desarrollo de nuestras naciones, haciendo un recorrido de la cultura propia y convencional del ámbito militar y proyectándose luego hacia nuevas tendencias, nuevas amenazas y los nuevos roles de las Armadas, así como de la gestión y economía para la defensa, orientados a permitir un incremento de nuestra participación en la contribución al desarrollo tecnológico y social, tema central de este significativo evento. Dentro de este contexto se desarrollarán también temas enfocados a la visión empresarial dentro del ámbito de la seguridad y defensa, reafirmando que no es ajeno a nosotros poder desarrollarnos en forma eficiente en este campo, manteniendo inclusive relaciones al más alto nivel con otras empresas estatales y privadas, situación que no era considerable realizable si nos remontamos a décadas pasadas. Tema especial que deseo recalcar y que se desarrollará también como parte de este simposio es el relacionado con las compensaciones industriales por compras militares, conocido como offset, sistema relativamente nuevo de aplicación a nivel internacional y que permite lograr inversiones de las más grandes industrias militares a favor de los estados, ya sea en tecnología, bienes o inversiones a futuro, lo que ha permitido cambiar la percepción, permitiendo a su vez generar una retribución mejor orientada. Tengo la plena seguridad que este simposio contribuirá de manera eficaz con la comunidad internacional en la generación de un pensamiento estratégico común que permita afrontar las actuales y futuras amenazas de nuestras naciones y que a su vez consolide el concepto de nuestra participación eficiente en el desarrollo empresarial y social. En el marco de las apreciaciones expuestas, doy por inaugurado el tercer Simposio Internacional de Seguridad y Defensa. Gracias por su atención. La sesión del día de hoy está denominada Cultura y Gestión de Defensa. Para tal efecto, en la primera parte del programa contaremos con la participación de los siguientes expositores. Doctor Isidro Sepúlveda Muñoz con el tema La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad. Doctor Farid Cajat Cajat con el tema
tendencias recientes en la violencia política a nivel mundial. Luego de sus exposiciones tendremos un periodo de 15 minutos para comentarios de los expositores y preguntas del auditorio. Al respecto, dentro de sus files podrán encontrar los formatos para poder realizarlas. Personal designado estará atento durante todas las exposiciones para recibirlas. Posteriormente se realizará la foto oficial para luego proceder a un coffee break. Como segunda parte del programa contaremos con la participación de los siguientes expositores. General de Brigada Miguel Ballesteros Marín con el tema Diseño de estrategias para la gestión de defensa. Doctor Juan Mendoza Pérez con el tema Economía para la defensa. Cabe resaltar que cada expositor contará con un tiempo máximo de 30 minutos para poder cumplir con el programa del día de hoy. A continuación daré lectura a la hoja de vida del doctor Sepúlveda. Es doctor de Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Se desempeñó como director de investigación de paz, seguridad y defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, director del Máster de Paz, Seguridad y Defensa, y como secretario y director en funciones del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa William J. Perry de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. y profesor de la Academia Superior de Oficiales de la Guardia Civil, Academia Especial Aranjuez en Madrid. Entre sus publicaciones se resalta Democracia y Seguridad en Iberoamérica, Los retos de la gobernabilidad, Fuerzas Armadas y Política de Defensa, Transición y Democratización, Seguridad Humana y Nueva Política de Defensa en Iberoamérica, Las tendencias actuales de las relaciones internacionales desde el punto de vista europeo, Actualización de la Política de Defensa Nacional y de la Historia Militar a la Historia de Defensa. Dejo con ustedes al doctor Sepúlveda. Señora Presidenta del Congreso, señor Ministro de Defensa, Comandante de la Armada, cargos de la Armada de Guerra del Perú, del Ejército, de la Fuerza Aérea, señores embajadores, académicos, invitados. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a ustedes con la ocasión de la inauguración de este Congreso de Seguridad y Defensa y, desde luego, compartir con ustedes algunas inquietudes que, después de haber pasado un tiempo extenso en gabinetes ministeriales, en centros de investigación sobre la defensa en mi país y en Estados Unidos, deseo compartir con ustedes y esperar sobre todo su feedback, porque en realidad esto es lo más importante. De lo que voy a hablarles fundamentalmente es del papel que la cultura de defensa juega hoy y puede jugar mañana en los planteamientos de las políticas de seguridad y defensa de nuestros respectivos países. Para ello vamos a desarrollar la presentación en estos 6 puntos fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar de dónde viene la cultura de defensa, cuáles son sus orígenes y sobre todo por qué surge la cultura de defensa, cuáles serán los objetivos iniciales que se perseguían en su diseño. Vamos a hablar específicamente de un estudio de caso, el caso de España, dado que es el país que primero lo conceptualizó y desarrolló una política consciente con este mismo calificativo. Vamos a hablar de si lo que habla el concepto de cultura de defensa que manejábamos hace ya 20 años lo podemos sostener hoy y que ha cambiado para tener que modificarlo de una forma sustanciosa. Esto nos va a llevar a tratar de volver a definir qué es la cultura de seguridad y defensa hoy y en las décadas próximas y de qué medios y capacidades tenemos que dotarnos para alcanzar los objetivos que la cultura de defensa, seguridad y defensa tiene en nuestros respectivos países.
¿Cuáles son los orígenes de la cultura de defensa? A finales de los años 70, principios de los años 80, en el Alto Estado Mayor de la Defensa en España, se elaboraba prácticamente de madrugada, se elaboraba un dossier de prensa para presentárselo al comandante de las fuerzas, el Jungel, el comandante del Alto Estado Mayor Conjunto. Dentro de la casa, ese dossier tenía el apelativo de cabreo matutino. Y esto era así porque el dossier de prensa era un rosario de malas noticias, de malas opiniones, de mala visión, no del Alto Estado Mayor, no del Ejército o de la Marina, sino de los militares en su conjunto. El señor ministro de Defensa, como todavía está en luna de miel, seguro que todavía no obtiene esos dosieres, o no de este mismo cariz, pero llegarán, señor ministro, llegarán. 20 años después de esto, en los sondeos demoscópicos, las Fuerzas Armadas españolas ocupaban, si no el primer, el segundo puesto de estimación ante la opinión pública. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había cambiado para tener una opinión tan negativa, incluso peyorativa, de los militares y lo militar, a tener una opinión realmente tan importante, tan fundada, tan esperanzada en las Fuerzas Armadas, en lo militar? Bien. Lo que había sucedido fundamentalmente es que se había transformado la visión que los españoles tenían de sus militares y de lo militar, de los asuntos militares, de la defensa nacional, en el transcurso de 2 décadas. Y esto se debía fundamentalmente a estos elementos que tienen en pantalla. Como buena parte de las grandes transformaciones de los años 90, el origen está en el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría, que fue fundamentalmente un sistema de seguridad internacional. Un sistema en el que las dos superpotencias conjugaban cualquier conflicto a escala de un enfrentamiento bipolar entre las dos. Esto hacía que no se moviera absolutamente nada si no era con el apoyo, el consentimiento de las dos superpotencias. Cuando esto desaparece, desaparece este sistema de seguridad. Y cuando desaparece el sistema, lo que se multiplican son los conflictos. Ya no son grandes guerras, como ha habido antes, y de esto vamos a hablar ahora después, sino lo que hay es un rosario de conflictos de muy diferente intensidad, pero todos ellos con una alta letalidad. La Segunda Guerra del Golfo, aquella que fue motivada por la invasión de Saddam Hussein de Kuwait, y sobre todo la respuesta internacional, recuerden aquello de escudo del desierto, tormenta del desierto, la respuesta internacional bajo bandera de Naciones Unidas hizo que comenzara a realizarse un discurso en el que el multilateralismo sería la contrapartida, el elemento más significativo de cambio respecto a todo lo pasado. Mientras la Guerra Fría había sido una contienda bipolar, la nueva era que se abría debería ser obligadamente multipolar. Y el multilateralismo sería el catecismo fundamental. Esto llevó el final de la Guerra Fría, la desaparición de la otra superpotencia, la desaparición del gran peligro nuclear. Llevó también emparejado la reducción muy sustancial tanto de la dimensión de las Fuerzas Armadas como de los presupuestos de defensa. Si desaparece el gran enemigo,
¿Para qué debemos mantener estas enormes fuerzas armadas? ¿Para qué tenemos que dedicar tanto dinero a la defensa? De una forma paralela, en cada caso nacional, motivada por una causa, pero en realidad con el fondo, con el telón de fondo del tema del final de la Guerra Fría y la desaparición del peligro de una confrontación bipolar, se encuentran los procesos de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que a partir de principios de los años 90 se van extendiendo hasta abarcar a todos los países occidentales. En unas ocasiones fue el ejercicio meditado, sereno, con una larga cadencia, de pasar de los ejércitos de conscripción a los ejércitos profesionales voluntarios. En otros países fue de la forma mucho más abrupta y motivados no por razonamientos y estudios reposados, sino por una decisión política de una forma rápida y contundente. Este fue el caso, por ejemplo, de España, en el que en menos de 2 años se debió pasar de un ejército de conscripción a un ejército voluntario profesional. El resultado fue algo parecido a una catástrofe, en el que unas Fuerzas Armadas diseñadas para 200.000 hombres o mujeres, luego reducidas a 150, debieron conformarse inicialmente con 75.000 y luego, haciendo un esfuerzo, se llegó a 92.000. Todo ello, la desaparición de la Unión Soviética, la desaparición de la Guerra Fría, la reducción de los presupuestos y la propia dimensión de las Fuerzas Armadas, la importancia del multilateralismo, la gran oportunidad de la paz, la gran ocasión de Naciones Unidas, significó el triunfo, el aparente triunfo o el puntual triunfo de una corriente de pensamiento que ha recorrido Occidente en el último siglo y medio, que a falta de otros calificativos podemos utilizar el concepto de antimilitarista. El antimilitarismo surgió a mediados del siglo XIX por los anarquistas rusos, y a partir de ahí se fue extendiendo y se fue integrando de una forma visceral dentro del pensamiento occidental. La condena sin paliativos del uso de la fuerza en cualquier circunstancia y ante cualquier motivación ha arrastrado toda la cultura occidental desde ese momento. El punto culminante de este proceso se produce en los años 90. Es el momento de tener que cambiar los cañones por mantequilla, es el momento de dar una oportunidad para la paz, es el momento de licenciar a todos los ejércitos. Pero, por desgracia, el resultado no era ni mucho menos positivo para el conjunto de la estabilidad de los estados, ni mucho menos tampoco para las propias Fuerzas Armadas. Lo que se produjo fue un creciente distanciamiento entre la población, entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas. Y se hizo al mismo tiempo que se producía este aprecio creciente. Cuanto más en los sondeos demoscópicos las Fuerzas Armadas escalaban posición hasta alcanzar situaciones de privilegio, la propia población, la propia ciudadanía se alejaba de los temas de defensa y de seguridad, porque aquí también hay que meter tanto a las Fuerzas Armadas como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es una cosa de los militares, esto es una cosa de los policías. Los aplaudimos, los estimamos, les decimos que los queremos, pero no queremos saber nada de estos
estos problemas. Por desgracia, en esa misma década nos encontramos con que volvían no ya los conflictos, no solamente volvían las carnicerías de las propias guerras y de las guerras más cruentas, sino que volvían con un remedo profundamente histórico, tan histórico como que en Ruanda el 90% de las matanzas se produjeron con machetes, las víctimas se produjeron con un arma de la edad de hierro. No en el corazón de África, en el corazón de Europa, las guerras de la descomposición de Yugoslavia produjeron conflictos claramente medievales, de enfrentamientos prácticamente tribales. El fin de la historia proclamado por Fukuyama fue radicalmente contradicho, fue radicalmente vapuleado por una realidad que no estaba en la onda de poner fin a esta historia y, desde luego, a estos enfrentamientos. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de aquellos que, utilizando el concepto de cultura de defensa, o aquellos que no utilizaban este concepto pero tenían políticas análogas, perseguían? Los tienen en pantalla. Fundamentalmente era concienciar a la ciudadanía de la trascendencia, de la importancia de la defensa. Frenar este creciente desapego por los asuntos, dar a conocer qué están haciendo las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas han desaparecido la gran amenaza de la invasión de la Unión Soviética, han desaparecido las amenazas de los países aledaños, pero la persistencia, la necesidad de la defensa nacional aún se mantiene latente. Es decir, se trataba de dar a conocer la importancia de la defensa y la actuación de los militares. Pero ¿cómo se veía desde fuera de los ministerios de defensa? ¿Cómo se veía desde fuera de las Fuerzas Armadas estos inicios de la cultura de defensa? Fundamentalmente, lo que se articulaba era que se estaba construyendo un discurso antimilitarista, que se estaba buscando un respaldo para que no disminuyeran tanto los presupuestos, para subir los presupuestos dedicados a la defensa nacional. Lo que se estaba hablando era de una búsqueda de legitimación de unos profesionales que durante cierto tiempo, también hay que confesarlo, tuvieron grandes problemas de identidad. Es decir, fundamentalmente lo que se denunciaba era que se volvía a hacer propaganda en lugar de comunicación. Veamos el caso de España, concretamente de España. No voy a darles un rosario muy grande de actividades y de eventos. En pantalla tienen los pasos fundamentales que podemos señalar. Prácticamente desde la Directiva de Defensa Nacional del 96 ya se evidencia la necesidad de generar una política que recorte el lag que ya se apreciaba entre la población, entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Repito, cuando más altas estaban las Fuerzas Armadas en las encuestas demoscópicas. Y esto conllevó a la creación de la Dirección la Dirección General de Relaciones Institucionales dentro de la SEGENPOL y la creación en el año 2002 del Plan Director de Defensa, de Cultura de Defensa. Este plan, que ha tenido una larguísima vigencia, porque desde hace prácticamente 4 años se está diseñando el nuevo plan director y todavía no ha terminado de ver la luz, fundamentalmente por problemas internos y a lo largo del último año por la propia inestabilidad en la que se encuentra
el gobierno en España. Esto ha hecho que, evidentemente, la prioridad no sea aprobar esta directiva o este plan director. Pero más allá del rosario normativo, lo que les quiero poner en pantalla es a qué se dedica la política de la cultura de defensa, realmente qué es lo que hace, qué es lo que hace hasta hoy en día. Ahí lo tienen en pantalla. Fundamentalmente hay los festejos del Día de las Fuerzas Armadas y la fiesta nacional, la concesión de unos premios de prensa, premios académicos, tanto los de defensa como de los tres ejércitos, unas subvenciones importantes para realizar todo tipo de actividades, generación de congresos, impartición de cursos, realización de exposiciones, mantener un importante patrimonio cultural, un patrimonio histórico de gran peso, como en muchos otros países. Las Fuerzas Armadas son, si no el segundo, el tercer propietario de inmuebles y de edificios históricos en el país. Por supuesto, las visitas a los centros militares, la celebración de efemérides y también la celebración de convenios. ¿Quién realiza todo esto? Se realiza por una unidad especializada en el Ministerio, por un órgano en los ejércitos. No, en realidad está muy descentralizado, inicialmente dirigido por la Dirección General de Relaciones Institucionales, hoy ya desaparecida. Desde antes de existir el concepto de cultura de defensa, ya el CSD, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, ya realizaba una actividad que se puede enmarcar dentro del conjunto de la cultura de defensa. El Instituto de Estudios Estratégicos, cuyo director tenemos la suerte de que nos acompañe esta tarde, el general Ballesteros, el Instituto Universitario General Gutiérrez Millán, que tuve el honor de dirigir durante unos años, museos y archivos militares, el Instituto de Historia y Cultura Militar, las cátedras de distinto nivel, periodismo, ciencias políticas, historia en distintas universidades, e incluso existe una cátedra de cultura de la defensa en la Universidad San Pablo CEU. No tiene una extraordinaria actividad, pero como tal existe, y la propia existencia ya evidencia de la trascendencia de este origen. Bien, ¿es esto suficiente? Todas estas actividades han hecho que se reduzca el diferencial entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miren, en los últimos sondeos demoscópicos no solamente se preguntaba qué institución es más valorada, en el cual las Fuerzas Armadas ocupaban el segundo puesto. También se hacían otro tipo de preguntas. Por ejemplo, algo tan inocuo como esto. Si el país fuera atacado, no se decía ni por qué ni con qué, pero si el país fuera atacado, ¿estaría dispuesto a contribuir activamente en su defensa? Vean la formulación de la pregunta. Nadie decía que te fueras al frente, agarraras un fusil y te fueras al frente, ni nada por el estilo. Se puede contribuir a la defensa de muchos modos. Por supuesto, sin poner en peligro la vida. Positivamente, solamente contestó el 4% de los encuestados. Solo el 4% de los encuestados estaba dispuesto a contribuir directamente en la defensa si el país era atacado, no si no era atacado. Bien, ¿esto qué evidencia? Había otras preguntas. ¿En qué lugar pondría, dentro de una serie de profesiones, en qué lugar aconsejaría a sus hijos que orientaran su vocación laboral? Bueno, los militares estaban muy por abajo. Bien, ¿qué evidencia esto? Que la cultura de defensa como tal no ha contribuido a mejorar, a reducir el diferencial
entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente porque de lo que tenemos que estar hablando ahora son de otras concepciones de la cultura de defensa. No podemos mantener los mismos criterios que hemos tenido hasta la fecha. Veamos de una forma muy rápida, no les quiero abrumar con esto, que lo saben de sobra, la mayor parte del auditorio son muy informados. El concepto de seguridad es un continuo. Pedagógicamente lo dividimos para poder abarcarlo, porque es extraordinariamente complejo. Pero desde la seguridad en el salón de la casa a la seguridad global hay un continuo. Y decir que esto es un peligro para la seguridad global, pero a mí no me afecta, yo estoy tranquilo en mi casa, es una gran ignorancia. Y los que mueren por atentados yihadistas estando en un restaurante en alguna ciudad europea o subiendo tranquilamente al tren para ir a trabajar, lo saben muy bien, lo saben muy bien. No existen unas quiebras, no existen unos diques de contención que no atacan en una dirección o en otra. La seguridad es un continuo. Y de lo que hablamos cuando hoy hablamos de seguridad, de lo que hablamos fundamentalmente es del impacto que la globalización ha tenido en el concepto de seguridad y defensa. La globalización como tal no existe, no tiene un teléfono, no se le puede llamar, no tiene una cara, no tiene una dirección postal. Es una reducción pedagógica para explicar, para conceptualizar una cantidad de transformaciones trascendentes, históricas, de todos los niveles, que han afectado a la economía, han afectado a la política, han afectado al pensamiento, a las relaciones sociales, a la identidad personal y que, por supuesto, han afectado a la seguridad y a la defensa. No podían dejar de hacerlo. ¿Cómo lo han afectado? Fundamentalmente transformando las amenazas tradicionales y sacando lo que durante mucho tiempo hemos continuado denominando nuevas amenazas, que no tenían nada de nuevas. A nuestros países, por desgracia, con un largo conocimiento, una larga trayectoria de lucha antiterrorista, no nos podían decir en el 2001 que el terrorismo era un peligro a la seguridad nacional. Ya existía, por desgracia, con mucha antelación en nuestros países. Pero de igual forma, la ecología, la salud, la propia delincuencia es una amenaza a la seguridad nacional. Como una cascada, esto ha afectado a las transformaciones en el ámbito de la seguridad y la defensa. Desde el concepto de seguridad, desde el concepto de soberanía nacional, que antes se conjugaba de una forma absoluta y ahora hay que relativizarlo cada vez más, a las nuevas concepciones de la seguridad nacional e internacional, al debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza, y volvemos a las corrientes antimilitaristas, a la multidimensionalidad de las estrategias de defensa, y todo ello ha impactado, como no podía ser de otro modo, en las propias Fuerzas Armadas, que se han visto obligadas a cambiar tanto de doctrina, de organización, de formación, como de ejercicio de su actividad profesional cotidiana. Hay elementos singulares como el retorno de la geopolítica y esta multiplicación de las dimensiones de la defensa, la importancia de la ciberseguridad y de la inteligencia y nuevos conceptos como la protección de las infraestructuras críticas, que por otra parte muchas Fuerzas Armadas ya han hecho a lo largo del último siglo, y la protección de los recursos naturales. No vamos a detenernos en estas dinámicas, pero sí quería compartirlas con ustedes. Estamos viviendo una nueva era en la que las transformaciones geopolíticas por los cambios demográficos tan importantes, hay una verdadera demografía armada que está subvirtiendo el orden internacional
y que afecta de una forma directa a los recursos naturales que siempre por definición son limitados. Hay una decadencia de las ideologías, las crisis de los partidos tradicionalistas, una lucha mucho más por intereses que por principios, hay un neotribalismo y, desde luego, hay una multiplicación de las corrientes centrípetas que rompen las estructuras y la estructura fundamental que es el Estado, y al mismo tiempo centrífugas que lo que hacen es aglomerar entidades y la generación de nuevas realidades regionales. Todo esto, ¿cómo afecta a la cultura de defensa? ¿Cómo afecta a cómo tenemos que posicionarnos ante esta nueva realidad? En primer lugar, la desaparición como tal de las guerras. No hay guerras. Nadie declara la guerra, nadie firma la paz. ¿Por qué? Fundamentalmente porque han desaparecido las guerras entre estados, entre potencias similares. Desde las academias militares de mediados del siglo XIX, los oficiales fueron formados para hacer frente a otros oficiales que estaban siendo formados exactamente igual que ellos. La guerra era una disputa entre profesionales que discurrían dentro del mismo sistema de pensamiento. Hoy en día, los conflictos se establecen siempre de una forma asimétrica entre un centro y una periferia, entre un Estado y otra cosa que no es Estado, pero que puede causar tanta o más letalidad que una guerra tradicional. Segundo, estas nuevas viejas amenazas. Y, sin lugar a dudas, la más importante de todas, y para América Latina, sin lugar a dudas, el número uno, que es el crimen organizado internacional o transnacional. El retorno de la geopolítica y, de nuevo, el comienzo de disputas territoriales, la decadencia ideológica, la defensa de posiciones y la priorización económica, la cada vez más difícil de determinar frontera entre los asuntos de seguridad interna y los asuntos de defensa exterior, es decir, la barrera que antes separaba y que en algunos países todavía de forma constitucional como un tajo separa las actividades militares y las actividades policiales, en la realidad ya no son así. Y de hecho, hay muchos militares que se están dedicando en América Latina a labores de seguridad interna y hay policías que tanto en su armamento como en su formación como en su ejercicio están desarrollando en su país o en las misiones internacionales funciones estrictamente militares. La seguridad multidimensional, ¿a qué llamamos hoy seguridad? Es una seguridad exclusivamente pública. ¿Qué importancia tiene la seguridad de las grandes empresas, pero también de las pequeñas, en la seguridad nacional? ¿Qué importancia tienen nuestras redes comerciales? ¿Qué importancia tiene la seguridad de nuestras ciudades? Porque este es el último punto. Antes el Estado era el centro del tema de la defensa. Hoy cada vez más, para el ciudadano, lo importante ya no es el Estado, es la ciudad donde vive, es la ciudad donde lo acoge, es la ciudad donde desarrolla sus actividades profesionales. En consecuencia, tenemos que ir a una nueva conceptualización de la cultura de defensa y para ello tenemos que jugar de una forma, no tenemos tiempo, pero en la ponencia escrita tendrán un desarrollo de estos binomios que nos conducen a un ejercicio de reflexión hoy sobre lo que consideramos seguridad y lo que consideramos defensa. No desde un punto de vista profesional, para aquellos que sean marinos, para aquellos que sean soldados, para aquellos que sean policías, para aquellos que sean diplomáticos,
para aquellos que sean profesores universitarios, para aquellos que sean empresarios internacionales. Todos están concernidos, todos están llamados, todos están responsabilizados del nuevo concepto de seguridad y defensa y, por supuesto, de la nueva cultura de seguridad y defensa. Y, por tanto, tenemos que ir a una nueva definición, una definición mucho menos voluntarista, mucho menos buenista y mucho menos arbitraria. Hay que apelar también no solamente al sentimiento, sino a la razón, no solamente a la voluntad, sino a la obligación, no solamente al corazón, sino incluso también a la cartera. Y yo les propongo, podemos encontrar otras, esto desde luego no, el debate lo podría enriquecer muchísimo, esta definición. En primer lugar, la cultura de defensa, o la cultura de seguridad y defensa, no puede ser una política, tiene que ser un sistema. Y, por tanto, tiene que tener distintas partes coordinadas y armonizadas. Un sistema de información, educación y concienciación para la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad para la convivencia y el desarrollo y de la defensa para la paz y la libertad. Una ciudadanía consciente, comprometida e implicada en la seguridad nacional. Pero más allá de la definición, ¿cómo lo llenamos de contenido? ¿Qué medios y capacidades tenemos que dotarnos para sacar adelante la cultura de seguridad y defensa de una forma muy rápida? Debemos apostar por la información en seguridad y defensa y debemos ver a los medios de comunicación como unos aliados, a los viejos medios de comunicación y a los nuevos medios de comunicación. Debemos participar, debemos retroalimentarnos, debemos utilizarlos, pero en todo caso la ciudadanía debe estar completamente informada, no bien informada, sino completamente informada, porque cuanto más sepan de las amenazas que corren cada día, cuanto más sepan de los peligros que tienen de no existir los caparazones, las cúpulas de seguridad en las que viven, más van a apostar porque esas cúpulas se refuercen. En segundo lugar, tenemos que educar en seguridad y defensa, en distintos ámbitos, en distintos niveles. Pero la población, sobre todo en los países donde no existe un ejército obligatorio, no sabe de los militares más allá de que llevan uniforme, desfilan detrás de una bandera y tienen bonitos himnos. Esto no puede ser. Deben conocer en profundidad qué hacen las Fuerzas Armadas, qué hacen los cuerpos policiales, cómo los protegen, de qué peligros los protegen y también cuánto cuesta todo esto. Y perdón por ser tan ordinario de mencionar el dinero en este punto, pero es que esto es uno de los hitos fundamentales, el presupuesto. El tercero es la investigación en seguridad y defensa. En los últimos años se ha dado un gran avance y, de hecho, casi podríamos decir que hay tantos civiles como militares investigando sobre seguridad y defensa. Y en países adelantados casi hay más militares y think tank dedicados a la investigación sobre seguridad y defensa que no ya dentro de los cuarteles generales. Pero aún así queda mucho. Queda mucho por hacer, pero también queda mucho por divulgar, porque la investigación que no se divulga y sobre todo la que no se aplica solamente sirve para coger polvo en las estanterías. En consecuencia, no solamente hay que investigar, sino que también hay que difundir y hay que compartir. Y por último, y esto es casi tan importante como lo anterior, hay que celebrar la seguridad y la defensa. Hay que compartir entre todos que podemos disfrutar de una sociedad en paz, de una sociedad segura, pero que esto no es sencillo, no es cortoplacista y, desde luego, no es gratis. Y esto también hay que celebrarlo, también hay que compartirlo.
esperando que los objetivos, que estos medios podamos alcanzar estos objetivos, que fundamentalmente es construir el ciudadano del siglo XXI, un ciudadano que se va a ver, por una parte, mucho más seguro, pero también mucho más desprotegido. Hoy el ciudadano del siglo XXI está abierto a una serie de peligros que para nuestros abuelos y bisabuelos eran impensables y que nos afectan y nos pueden afectar hasta lo más real, que no tiene nada de virtual, que es la vida. Segundo, apelar a toda la dimensión, no solamente al orgullo patrio, no solamente a la sensibilidad, no solamente a la voluntad del ciudadano y al amor a la patria. También hay que indicarle al ciudadano cuánto se está jugando día a día y cuánto gana por vivir una vida segura. Hay que pedirle a nuestros conciudadanos que no solamente aplaudan a sus fuerzas armadas y a sus fuerzas policiales, no solamente que apoyen sus actividades en el sentido demoscópico y estimen mucho a la institución. Es necesario que se impliquen a través del conocimiento, a través de la actividad en la propia defensa, en la propia seguridad del país. Y esto nos conduce de una forma directa a quebrar la línea de pensamiento antimilitar. La idea de que el uso de la fuerza per se, en cualquier circunstancia, es malo, hay que tener la valentía de contradecirlo de una forma racional, de una forma académica y serena. Afortunadamente, cada vez tenemos que utilizar menos la fuerza, pero desafortunadamente estar en disposición de utilizar la fuerza cada vez cuesta más tiempo, más capacidades y más dinero. No se puede improvisar. En consecuencia, hay que adelantar todo el ejercicio de la defensa y de la seguridad. Por último, esto significaría el triunfo del constitucionalismo, el triunfo de lo que rezan todas nuestras constituciones. Y es que el ciudadano es corresponsable de la seguridad nacional, es corresponsable de defender la patria, es corresponsable de mantener la independencia y la libertad de nuestros respectivos países. Agradezco mucho su atención, pido disculpas si me he pasado de tiempo y quedo a su disposición tanto en las preguntas posteriores como en esas dos direcciones de correo electrónico que encuentran al final de este slide, y para cualquier duda, cualquier comentario o petición, ahí me encuentran con absoluta seguridad. Muchas gracias a todos. A continuación daré lectura a la hoja de vida del doctor Farid Kahat Kahat. Doctorado en Gobernabilidad por la Universidad de Texas Austin, Estados Unidos. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación marítima con Chile. Experto en temas de seguridad internacional y Medio Oriente. Ha sido comentarista en temas internacionales de CNN en español, columnista del diario El Comercio, La Reforma México y América Economía. Es profesor principal en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de interés son las relaciones internacionales, Medio Oriente, seguridad internacional y opinión pública. Recibamos al doctor Farid Kahat Kahat con un fuerte aplauso. Buenas tardes y gracias por la invitación. Como el título de la ponencia sugiere, voy a empezar con datos tomados de bases de datos que son todas ellas públicas. Yo no tengo acceso a secretos de ningún Estado. Algunas de ellas incluso son gratuitas y se encuentran en Internet. No las voy a mencionar, pero van a estar en la ponencia escrita más adelante. Y básicamente empiezo con una definición
en la academia, sobre todo la anglosajona, por razones de convención, básicamente se diferencia conflicto armado de guerra en función de un umbral crítico que es número de bajas en combate. Si el conflicto armado no produce más de 1000 bajas en combate durante su trayecto, no califica como guerra. Lo menciono porque voy a hablar de ambos por separado, ¿no? Y cuando uno define guerra de esta manera, las guerras de cualquier tipo en el mundo entre 1988 y el año 2010 se redujeron en un 78%. La tendencia es claramente declinante. Los conflictos armados, que generan menos de 1000 bajas en combate, caen en un 40% entre 1990 y el año 2005, crecen en un 25% entre el año 2003 y el 2008, aunque cuando uno ve qué tipo de conflictos armados crecen son esencialmente los menos letales, y vuelve a caer la cantidad de conflictos armados, vuelve a recuperar la tendencia declinante a partir del 2009. Las guerras entre estados, un tipo específico de guerra, las guerras interestatales caen en un 80% entre 1990 y principios del siglo XXI, y de hecho entre el año 2004 y el 2010 no hay ninguna guerra interestatal en el mundo, cosa relativamente inusual. Más importante aún, desde 1945 no hay ninguna guerra entre grandes potencias militares. Si partimos de la Paz de Westfalia como el punto que convencionalmente se asume de origen al sistema internacional contemporáneo, en 1648, estamos hablando del periodo más grande, sin guerras más largo, perdón, sin guerras entre grandes potencias. Más prolongado, por ejemplo, que el periodo que media y que sí tuvo conflictos armados entre potencias, entre la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, ¿no? En cuanto a las guerras civiles, estas caen en un 75% entre 1992 y el año 2005. Luego siguen cayendo, no tengo la cifra, pero siguen cayendo hasta el año 2013. En el año 2013 hay una tendencia al crecimiento en el número de guerras civiles, pero es muy ligero, no comparable a los niveles previos. En cuanto a las bajas en combate, según un estudio, en el siglo XXI, el conflicto armado internacional promedio producía 90% menos bajas en combate que el conflicto internacional por año, que el conflicto internacional promedio en los años 50, en la década del 50. Ahora, desde el año 2013, el número de conflictos armados en el mundo ha empezado a crecer nuevamente y el número de muertes en combate también. Ahora, habría que aclarar, sin embargo, que estamos hablando de cifras que no se comparan en lo absoluto con los niveles que existían durante la Guerra Fría y de hecho tampoco se comparan con los niveles que se producen tras el fin de la Guerra Fría en la década del 90. Es un crecimiento relativamente pequeño, pero además habría que decir que, por ejemplo, cuando hablamos de que vuelven a crecer las bajas en combate, desde el año 2012, aproximadamente la mitad de todas las bajas en combate en contexto de guerra se producen en un solo país, Siria, ¿no? Ya nadie sabe con certeza cuánta gente ha muerto en la guerra en Siria, ya no la llamo guerra civil, la cantidad de actores externos involucrados, pero el cálculo más conservador, y la mayoría coincide en que este es un cálculo desfasado, habla de 250.000, o sea, aproximadamente 50.000 muertes al año, y muy probablemente sea una cifra superior, ¿no? La mitad, repito, de las muertes en combate en el mundo se producen en guerras, en Siria únicamente. Esto último lo menciono porque cuando digo que hay tendencias decrecientes en materia de violencia política, con una única excepción a la que me voy a referir en unos pocos minutos, eso no quiere decir que no haya contraejemplos, ¿no? El tema es que si ustedes toman periodos relativamente prolongados de tiempo y hacen comparación entre esos periodos, década a década, por ejemplo, si bien hay años en donde hay contratendencias, en general, comparando década a década, la tendencia declinante se mantiene, que es lo importante para poder concluir eso. Y
que sí se discute fundamentalmente es cuáles serían las causas de estas tendencias declinantes en la violencia política, con la excepción del terrorismo, y dependiendo de las causas que uno esgrima, también puede discutirse si estas tendencias habrán de mantenerse a futuro. Lo que no se puede decir, sin embargo, es que las tendencias no existan, ¿no? En cuanto a las causas de estas tendencias, voy a resumir muy brevemente solo el debate en torno a una de ellas, la interdependencia económica. La razón por la cual la interdependencia económica llevaría a una menor incidencia de guerras es más o menos obvia. Entre países que no tienen comercio, la guerra no destruye ese comercio. Entre países con comercio, al costo del uso de la fuerza hay que añadir el costo, de oportunidad, o en todo caso, los negocios perdidos producto de la violencia. En otras palabras, lo que nadie discutiría es que un alto grado de interdependencia económica incrementa significativamente el costo de emplear la fuerza. Llegado a este punto, algún autor realista recordaría a Norman Angell, que el año 1910 escribió un libro llamado La Gran Ilusión, y Norman Angell decía que, dado el alto grado de interdependencia económica que existía, por ejemplo, en 1910 entre Gran Bretaña y Alemania, en donde Gran Bretaña era el primer socio comercial de Alemania y Alemania era el segundo socio comercial de Gran Bretaña, y paréntesis, habría que tener en cuenta que cuando hablamos de comercio en 1910 entre potencias europeas, la proporción que el comercio representaba del Producto Bruto Interno era relativamente igual a la que representa hoy en día, porque algunos hablan de una globalización económica en curso a principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que comienza a revertirse con la Primera Guerra Mundial y que tendencia que se retoma luego de la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, gracias a la mediación de las instituciones de Bretton Woods. Pero el tema es que el comercio representaba una proporción de la economía comparable a la que representa hoy en día, o incluso mayor, y pese a ese alto grado de interdependencia entre Gran Bretaña y Alemania, como todos sabemos, en 1914, solo 4 años después del libro de Angell, se inició la Primera Guerra Mundial. Incluso hay un argumento según el cual la interdependencia económica entre Gran Bretaña y Alemania no solo no evitó la guerra, cosa que es evidente, sino que probablemente haya contribuido a su desenlace, a su desencadenamiento. ¿Por qué? El argumento es que precisamente porque Gran Bretaña dependía de una alta proporción para su comercio exterior de Alemania, no dejó en claro de una manera concluyente a Alemania que en caso de una guerra con países con los que tenía acuerdos de seguridad como Francia y Rusia por parte de Alemania, Gran Bretaña iba a honrar esos acuerdos e iba a pelear del lado de Francia y Rusia. Gran Bretaña habría dudado en expresar su voluntad de honrar esos compromisos por la importancia que Alemania tenía para su economía. En otras palabras, repito, la interdependencia económica podría haber hecho más, no menos probable, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahora, habría sin embargo que decir que nadie discute el principio de que la guerra eleva el costo, la interdependencia económica eleva el uso de la guerra como medio para dirimir conflictos de interés. No basta para evitar las guerras, como vemos en el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, pero cuando uno se toma la molestia de leer el libro de Norman Angell no dice que la interdependencia económica hiciera que las guerras fueran imposibles. Lo que dice es que hacia inicios del siglo XX la riqueza no se transfería por medio de la conquista. Antes uno podía conquistar mediante la guerra, vetas mineras, tierras de cultivo, y por ende adquirir riqueza a través de la guerra. Pero en un mundo en el cual, por ejemplo, el comercio es una fuente importante de creación de riqueza, por especialización de parte de los países que participan en el proceso, o en un mundo en el cual las finanzas eran una parte cada vez más importante de la economía,
La riqueza no se transfiere mediante el uso de la fuerza, de hecho termina siendo contraproducente el uso de la fuerza para adquirir riqueza. Y entonces Engel dice, esto es algo que entienden los empresarios, y la cita textual es: debemos asumir que aquello que es evidente para el banquero, es decir, que el repudio de los compromisos y el saqueo financiero son una auténtica estupidez y un suicidio comercial, habrá de permanecer por siempre fuera de la comprensión de los gobernantes. Él no dice, por ende, que la guerra sea imposible cuando hay interdependencia económica. Lo que dice es que la guerra entre países altamente interdependientes es suicida y estúpida. Y cuando uno recuerda que la Primera Guerra Mundial duró 4 años, produjo más de 11 millones de muertos y no resolvió la pugna de poder que le dio origen, cuál iba a ser el papel de Alemania, una Alemania emergente en el nuevo escenario geopolítico europeo y mundial. La prueba de que no resolvió ese problema es que 20 años después hubo una nueva guerra mundial. Es difícil no concordar con Engel, ¿no? La guerra no es imposible entre países altamente interdependientes, pero es francamente contraproducente. Engel parecía basarse en el principio en el que se basa buena parte de la teoría económica, la idea del actor racional que es capaz de hacer cálculos costo-beneficio antes de tomar una decisión en interés propio. Y si bien ese modelo en general funciona relativamente bien, la economía conductual sugiere circunstancias bajo las cuales las conductas irracionales pueden terminar prevaleciendo. De hecho, Daniel Kahneman, psicólogo, pero premio Nobel de Economía, ha empezado a escribir sobre sesgos cognitivos o sesgos psicológicos que influyen en las decisiones en torno a la guerra, ¿no? Y la conclusión a la que llega Kahneman cuando habla de estos temas es que todos los sesgos que la psicología experimental y social ha identificado hacen, y cito, desde estos impulsos psicológicos inclinan a los líderes nacionales a exagerar la presunta intención hostil de un adversario, a juzgar en forma errónea cómo sus propias intenciones son perseguidas por ese adversario, a ser demasiado optimistas cuando se inician las hostilidades y renuentes en exceso a hacer concesiones sustantivas en una negociación. Como consecuencia de todo ello, concluye Kahneman, se hace más fácil, comenzar una guerra y más difícil ponerle fin. Ahora, la buena noticia es que, reitero, el modelo de actor racional suele funcionar la mayor parte del tiempo. Y los cambios en las tendencias al uso de la violencia política sugeridos en la introducción o mencionados en la introducción de la presentación sugieren que Engel tenía buena parte de razón. De hecho, Immanuel Kant en La Paz Perpetua dice algo muy parecido. Kant, cuando habla de la posibilidad de una paz perpetua, no se basa en la bonomía de la naturaleza humana. Él asume que los seres humanos pueden ser egoístas y además pueden ser brutales entre sí. Pero Kant dice que la paz es alcanzable incluso entre demonios, dada la condición de demonios racionales. O sea, Kant y Engels creo que se basan más en la presunción del actor racional independientemente de cuáles sean sus motivaciones. Y repito, la tendencia decreciente en el uso de la violencia política parece sugerir que, pese a esos sesgos psicológicos identificados por Kahneman, los humanos somos capaces de aprender de nuestros errores, ¿no? En todo caso, si la interdependencia económica no basta para impedir las guerras, en el caso de la relación bilateral más importante en el mundo de hoy y probablemente en el mundo del futuro, la relación bilateral entre China y Estados Unidos, no solo hablamos de países altamente interdependientes con un comercio bilateral de más de 500.000 millones de dólares anuales, y además el hecho de que, por ejemplo, las reservas internacionales de China albergan 1.3 trillones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, sino que además de ser economías altamente interdependientes, estamos hablando, y esa sería una explicación realista de la ausencia de guerras entre potencias militares, estamos hablando de potencias nucleares.
O sea, países que cuentan con una capacidad de destrucción mutua asegurada. Probablemente por ende no sea casual que no haya habido guerras convencionales entre potencias nucleares. Algunos dirán las armas nucleares evitan el peor tipo de guerra entre potencias que las poseen, pero no necesariamente evitarían la guerra con armas convencionales. El tema, sin embargo, es que nadie sabe hasta qué punto debería escalar una guerra convencional antes de que una de las partes considere la posibilidad de usar armas nucleares. Y probablemente porque nadie sabe con certeza cuál es ese umbral que hay que responder antes de pensar lo impensable, no ha habido hasta ahora guerras entre potencias nucleares. Claro que también son solo 9 países a nivel global. Tampoco es una muestra tan grande como para sacar conclusiones definitivas. Pero es razonable concluir que la combinación de interdependencia económica y capacidad de destrucción mutua explicarían por qué ninguno de los dos países tiene hipótesis realistas de conflicto armado con el otro. De hecho, cuando leen algunos textos de estrategas chinos, su preocupación no es tanto una guerra con Estados Unidos como el hecho de que algunos de los conflictos marítimos, conflictos limítrofes de carácter marítimo que China tiene con países del este asiático que a su vez son aliados militares de Estados Unidos, escale y Estados Unidos decida honrar sus compromisos con sus aliados en un contexto de conflicto con China. Pero en ese contexto, la intervención que se prevé no sería tanto un ataque norteamericano como la probabilidad baja, pero probabilidad al fin, de que Estados Unidos utilice sus alianzas alrededor de un arco que va de Japón a Camboya, que está lleno de archipiélagos o islas que constituyen estados aliados de Estados Unidos, y utilice esas alianzas para bloquear el comercio marítimo de China, ¿no? Ese es el peor escenario que parecen concebir en el futuro previsible los estrategas chinos, y probablemente sea una de las razones por las cuales China ha firmado hace no mucho tiempo un acuerdo energético con Rusia, por el cual Rusia abastecería de gas a China a través de gasoductos que irían directamente desde Siberia, en territorio ruso, a territorio chino. O sea, en otras palabras, abastecimiento de gas que no vendrían por buques que podrían ser víctimas de este bloqueo naval. Dicho sea de paso, esta relación también le conviene a Rusia, porque tanto por los recortes de suministros en el pasado como por su conducta en el tema de Ucrania, Rusia teme, y probablemente con razón, de que eventualmente la Unión Europea tenga incentivos suficientes como para buscar fuentes y rutas alternativas de abastecimiento energético a aquellas que representan Rusia. Ahora, si digo que la relación bilateral entre China y Estados Unidos es la más importante del mundo hoy, probablemente lo siga siendo en el futuro previsible, estoy queriendo decir con eso que probablemente vayamos hacia un mundo bipolar. Bueno, aquí lo que añadiría es que yo no estoy seguro que el término polaridad siga siendo útil para hablar del sistema internacional. Por ejemplo, cuando el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decía que los estados emergentes de los BRICS, no confundir con Brexit, debían apostar por un mundo multipolar. Aquí, en mi opinión, surgen dos problemas, ¿no? El primero es, decía, la polaridad es un concepto ambiguo, ¿no? Por un lado, no solo hacía alusión a la distribución de poder militar entre los principales estados del planeta, sino también a su capacidad de crear un orden en sus respectivas esferas de influencia. Si este criterio de la capacidad de crear un orden en sus esferas de influencia es un criterio importante para hablar de polos de poder, pues algunos autores hablan ya de un mundo apolar, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento Gran Bretaña logró gobernar a cerca de la cuarta parte de la humanidad. Estados Unidos, con más del 40% del gasto militar global, superior a lo que jamás haya podido alcanzar Gran Bretaña, incluso en la cúspide de su poderío, ha tenido problemas para estabilizar Irak y dejar detrás de sí un Estado, no solo estable, sino además aliado de Estados Unidos. Algunos dirían, probablemente con razón, que el gobierno
gobierno actual de Irak es más cercano a Irán que a los Estados Unidos. Irak es un país con 25 millones de habitantes que ya había sido lastrado por otras guerras previas y por más de una década de sanciones económicas, ¿no? Además, cuando hablamos de polos de poder, si bien generalmente lo que se tiene en cuenta es el poderío militar, habría que recordar que mal que bien hasta hace unas décadas las potencias militares eran potencias económicas. La Unión Soviética tenía una economía que era probablemente la mitad del tamaño de la economía americana, pero era la segunda economía del mundo, ¿no? En algún momento, si bien Rusia en algunos momentos es una potencia militar sin ser una potencia económica, esa era la excepción, no la norma. Hoy en día, sin embargo, cuando hablamos de poder, la pregunta sería ¿qué país es más poderoso, Corea del Norte o Japón? Japón es la tercera economía del mundo por tamaño de producto, tiene un poder de voto significativo en entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es una fuente de ayuda oficial al desarrollo importante, probablemente es la segunda después de Estados Unidos. Corea tiene armas nucleares y con eso le basta, ¿no? Dependiendo del tema del que hablemos, Corea del Norte es más poderoso que Japón o viceversa. Pero además el tema es que yo nunca entendí la ignorancia por el mundo multipolar. La primera mitad del siglo XX tuvimos una distribución multipolar del poder. ¿Y qué tuvimos junto con eso? La Primera Guerra Mundial, el surgimiento del totalitarismo comunista, la Gran Depresión, el surgimiento del totalitarismo fascista, el colonialismo, genocidios y finalmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En otras palabras, un mundo multipolar, casi independientemente de cómo se defina, en que las potencias principales no acepten que las instituciones y el derecho internacional restrinjan, al menos en parte, el ejercicio de su poderío, no tiene por qué ser para un país como el Perú preferible a una distribución unipolar, por ejemplo, del poderío. Y dicho sea de paso, cuando se hablaba de unipolaridad después del fin de la Guerra Fría, lo que se objetaba no era tanto, digamos, el poder de Estados Unidos como el empleo unilateral de ese poderío por parte de la administración Bush en casos como la guerra de Irak, ¿no? Porque finalmente lo contrario a unipolar no es, perdón, unilateral no es multipolar, sino multilateral. Está bien, el derecho internacional no siempre prevalece, pero el derecho nacional tampoco prevalece siempre. Hay delincuencia, hay, por ejemplo, este es un país en el cual el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, y eso, por ejemplo, no ha impedido que la economía peruana crezca a tasas significativas. Claro, puede ser un obstáculo para el crecimiento futuro, pero lo que voy es a que no debemos someter al derecho internacional a pruebas que tampoco pasaría el derecho nacional. El derecho internacional se cumple en la gran mayoría de los casos, y quien crea que el multilateralismo, o sea, la idea de que las instituciones y el derecho internacional pueden restringir al menos los peores excesos de poder de las principales potencias, es una mera quimera. Debería recordar que desde enero del año 2014 el Perú cuenta con 50.000 kilómetros cuadrados adicionales de zona económica exclusiva sin disparar un tiro producto del fallo de una corte internacional, ¿no? Espacio que ganamos, en parte al menos, a un país vecino que tenía una amplia superioridad militar respecto al Perú, pero que no se cuestionó siquiera la posibilidad de incumplir el fallo, ¿no? Otro ejemplo de vigencia del multilateralismo es el principio de la inadmisibilidad de adquirir territorios por la fuerza. Entre 1651 y 1950, el 81% de los conflictos armados entre estados generaban una redistribución de territorio, ¿no? Desde 1946 solo hay 12 casos en donde los conflictos armados entre estados generan una redistribución de territorio, y todos esos casos empezaron antes de 1976. Crimea, la anexión de Crimea por parte de Rusia, no es la norma, es la excepción. Antes de Crimea no había habido una anexión de territorio por la fuerza entre estados en 38 años, ¿no?
Y el tema aquí no es si Rusia tiene una reivindicación legítima histórica respecto a Crimea. Creo que eso es un argumento plausible. El problema aquí son los medios. No importa qué tan legítima sea esa reivindicación histórica, lo que el derecho internacional proscribe es el uso de la fuerza para hacer valer esos presuntos derechos históricos, ¿no? Desde que las Naciones Unidas se crearon, además, ningún Estado integrante ha desaparecido por conquista militar. Como ya les había indicado, y llegando a la parte final de mi presentación, la gran excepción a todo lo dicho es el terrorismo. Hasta 2001 la tendencia en cuanto a muertes por terrorismo a nivel global era declinante. El 2001 es un punto de inflexión enorme cuando uno ve la tendencia. Pero cuando uno ve las muertes por terrorismo a nivel global en el 2001, más del 80% son el 11 de septiembre, ¿no? Un solo día en Estados Unidos da cuenta de más del 80% de las muertes por terrorismo a nivel global. La guerra contra el terrorismo global que la administración Bush inicia después del 11 de septiembre parece haber sido contraproducente si lo juzgamos con base en el número de víctimas por terrorismo a nivel global. En 2001 eran menos de 4.000 a nivel global. En 2013 habíamos alcanzado la cifra de 18.000 aproximadamente. O sea, entre 2001 y 2013 el número de muertes por terrorismo a nivel global se multiplicó casi por 5. Y eso crece un 80% más a partir del 2014 con el surgimiento del Estado Islámico. El año 2014 y 2015 las cifras de muertes por terrorismo a nivel global fluctúan entre 32 y 33.000. Ahora bien, solo Siria, como les había indicado anteriormente, solo la guerra en Siria produce más muertes por uso de la fuerza que todo el terrorismo global. Y si uno suma homicidios y suicidios con armas de fuego solo en los Estados Unidos, tiene una cifra comparable a la cifra total de muertes por terrorismo a nivel global. Si bien las cifras han crecido dramáticamente desde el 2001, hay que ponerlas en perspectiva, ¿no? La peor forma de violencia política históricamente no ha sido el terrorismo en cuanto al número de víctimas mortales que provoca. Además, y esto es importante porque no siempre se tiene en consideración, las principales víctimas del terrorismo a nivel global son musulmanes. El Estado Islámico y Al-Qaeda, los principales perpetradores de terrorismo a nivel global, matan a otros musulmanes, sobre todo, que no coinciden con sus perspectivas sobre la religión que presumiblemente comparten. Según un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a nivel mundial entre el año 2007 y el 2011, y cito, en los casos en los que la afiliación religiosa de las víctimas de terrorismo pudo ser establecida, los musulmanes dieron cuenta de entre el 82 y el 97% de las víctimas mortales, ¿no? Además, habría que recordar que entre 2004 y 2013, 60% de las muertes por terrorismo en el mundo, más de la mitad, se producen solo en 3 países, Irak, Afganistán y Pakistán. Y que de 2003 al 2008, por ejemplo, el 80% de los atentados suicidas en el mundo, la forma más letal de acción terrorista, la que produce más muertes, se producen en solo 2 países, Afganistán e Irak, los 2 países que Estados Unidos y algunos de sus aliados invaden y ocupan después del 11 de septiembre de 2001. Al-Qaeda fue creada por terroristas que confluyen en Afganistán para combatir la ocupación soviética. El Estado Islámico, a su vez, es una mutación, producto de una mutación de Al-Qaeda en Irak, grupo que no existía antes de la invasión de 2003. Probablemente no sea casual que 4 de los principales bastiones mundiales del Estado Islámico y Al-Qaeda sean Irak, Libia, Siria y Yemen. El primero es un país en donde una intervención militar extranjera produce una guerra civil. Los otros 3 son países donde una guerra civil produce una intervención militar extranjera. En los 4 casos, en ambos escenarios, se producen vacíos de poder que son aquellos que permiten la acción de grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Los refugiados, el tema de los refugiados tiene que ver con estos vacíos de poder. No es casual que cuando los refugiados provenían fundamentalmente
del norte de África no partieran hacia Europa de los países en el norte de África más cercanos a Europa, que son Marruecos o Túnez, sino el más violento e inestable, Libia. Yo no veo con nostalgia y ciertamente no añoro la dictadura brutal de Muammar Gaddafi. El punto aquí para mí es que los recursos que se destinan a la reconstrucción de estos países después de las intervenciones palidecen en comparación con los recursos que se destinan al derrocamiento de regímenes como el de Gaddafi. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, los 10 millones de dólares que aproximadamente Estados Unidos destina en ataques en Siria e Irak diariamente serían más que suficientes para detener el flujo de refugiados hacia Europa y hacer que permanezcan en campos de refugiados en Medio Oriente. Un último tema y termino. En cuanto a las sanciones económicas, la contrapartida de la disminución en los conflictos armados desde 1990 es que desde ese mismo año, paradójicamente, el caso de aplicación de sanciones económicas entre Estados comienza a crecer. O sea, hay menos guerras entre Estados, pero hay más aplicación de sanciones económicas, lo cual sugiere que no hay menos guerras porque haya menos conflictos de intereses entre Estados, sino porque estos se resuelven en menor proporción que antes mediante el uso de la fuerza y en mayor proporción mediante el uso de un medio que, si bien no es violento, sí es coercitivo, como el uso de sanciones. Hasta ahora, la mayoría de las sanciones son aplicadas por diferendos económicos entre Estados, pero cabría especular que, dado el costo creciente del uso de la fuerza para resolver conflictos de intereses entre Estados, podría especularse respecto a la posibilidad de que la proporción de sanciones que se apliquen por razones de seguridad en el futuro tienda a crecer porque los conflictos de interés que antes se resolvían por medio del uso de la fuerza, ahora se resolverían en mayor proporción mediante otros medios como la aplicación de sanciones. Gracias. Pasamos a un periodo de 5 minutos de comentario de los expositores, por favor. Sí, buenas tardes. Un breve comentario sobre la conferencia de Cultura de Seguridad y Defensa que ha expuesto el profesor Isidro Sepúlveda. Como él ha dicho, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que yo tengo el honor de dirigir, tiene dos misiones. Una es la de hacer estudios, análisis, y tiene una segunda misión desde el año 96, él lo ha citado, de contribuir a la difusión a promover la cultura de defensa. Ahora hablamos siempre de cultura de seguridad y de defensa. Y les daré un dato y les diré, después de llevar 9 años casi al frente del instituto, a qué conclusión hemos llegado. Cada 2 años hacemos una encuesta de una muestra bastante grande que la hace el Centro de Estudios Sociológicos de España, por encargo nuestro, y vemos que después de hacer muchísimas actividades, sobre todo en el ámbito universitario, el Instituto el año pasado, en 2015, hizo 700 actividades hacia el exterior, de las cuales la mitad aproximadamente son publicaciones, análisis, que realizan o analistas del instituto o colaboradores como el mismo profesor Isidro Sepúlveda. Las otras 300 y pico actividades son jornadas, seminarios, congresos que hacemos con prácticamente todas las universidades públicas y privadas que hay en España. Pues bien, para desesperación de los que trabajamos en este campo, veíamos cada 2 años que no mejorábamos. Hemos llegado a una conclusión después de estudiar qué ocurre en Francia, qué ocurre en Italia, qué ocurre en Alemania, qué ocurre en Reino Unido. Los países que tienen mayor cultura de seguridad y defensa, forman a sus ciudadanos en los colegios, en enseñanza primaria, secundaria y bachillerato, por exponer el sistema español. Así que nosotros, además de seguir trabajando en el nivel universitario, donde ahí hay bastante éxito, hay muchísima actividad en ese campo, ahora intentamos que los profesores formen a los niños
en estos temas. Hay que decir que Francia lo hace, pero lo hace por ley. Tiene una ley que les obliga a hacerlo. Pueden entrar en la página del Ministerio de Defensa francés y verán que tienen lecciones sobre historia, geografía preparadas sobre estos temas. En ese campo estamos trabajando en España. Y para concluir sobre este tema, les diré que hemos llegado a la conclusión de que cuando vamos a las universidades a dar conferencias, exposiciones, seminarios, yo a mis analistas, que son militares y civiles, prácticamente les prohíbo hablar de Fuerzas Armadas. Les digo, lo que hay que hablar es de enfermedades y no de médicos. Es decir, ellos están convencidos de que los militares son el colectivo en España, juntamente con la Guardia Civil y la Policía, el más honrado, el mejor servidor del Estado. Eso lo dicen los españoles. Pero cuando el español se dice, ¿de dónde quitaría usted presupuesto? Dice, del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque no veo dónde hay riesgos y amenazas. Aquí viene el problema. No ven la enfermedad, no ven que hay riesgos y amenazas. En España hemos tenido el mayor atentado yihadista cometido en Europa en el año 2004 y las encuestas de 2006, ante la pregunta ¿usted se siente amenazado por el terrorismo yihadista? La respuesta era no, pero no era cero. Cero, nadie se sentía amenazado por ese terrorismo. Hoy, que ya han visto cortar muchos cuellos en televisión, una encuesta que todavía no se ha hecho pública los resultados, hoy ha mejorado muchísimo la percepción de la utilidad de las Fuerzas Armadas porque han detectado que sí que existe la amenaza. Entonces, hay que hablar no de los buenos que somos los militares, tenemos mucho prestigio, pero sobre todo hay que hablar de amenazas, de riesgos y amenazas, explicar que están ahí, que de los 12 riesgos y amenazas que España identifica en su estrategia de seguridad nacional, es real y que solo se puede hacer frente si estamos preparados para hacer frente. Nada más. Bueno, unos breves comentarios sobre la presentación del profesor Sepúlveda también, que quizás estas tendencias en España y en Europa tienen que ver con que la Unión Europea es cada vez más cercana y entonces también hay un proceso de redefinición de cada Estado nacional, ¿no? Y ese proceso probablemente puede llevar a que a nivel de los antiguos Estados nacionales haya una menor percepción de la necesidad de tener Fuerzas Armadas, porque tienen las europeas, digamos, ¿no? Y después brevemente comentar sobre la exposición del profesor Cajat. Creo que es muy pronto para extraer tendencias, porque depende cuál es la unidad temporal, si es una década o si es más tiempo. Como lo mencionaba el profesor, antes de la Primera Guerra Mundial hubo un periodo de muchísima cooperación, interdependencia económica y comercial en el mundo. De hecho, las naciones beligerantes eran las que más comerciaban en el mundo entre sí y las que más dependían económicamente. Y claro, el ser humano puede aprender de sus errores, pero esa es una discusión un poquito más filosófica quizás. El hecho es que también uno tendría que interpretar exactamente qué significaba la Guerra Fría. No era una guerra precisamente, pero siendo ordinario, yo sí puedo ser ordinario, porque soy economista, significaba mucha asignación de recursos al sector defensa, ¿no? Y también vemos en los datos que a pesar que los primeros años después de la Guerra Fría hubo una reducción en el gasto militar como porcentaje del producto en el mundo, del producto mundial, eso ha cambiado en los últimos 10 años, ¿no? Esos son hechos estilizados, ¿no? El otro asunto es la arquitectura de instituciones multilaterales, ¿no? El final de la Segunda Guerra Mundial llevó a toda una arquitectura económica, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el antiguo GATT, ¿no? Ahora la Organización Mundial de Comercio. Todas esas instituciones no sirven en el mundo de hoy porque fueron creadas cuando los Estados Unidos era el 50% del PIB del mundo y tenía un papel que ahora no tiene.
al final de la Segunda Guerra Mundial, el producto de China como porcentaje del producto del mundo era 2%. Hoy día China y la India son más importantes, o son igual de importantes que Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa arquitectura va a cambiar y probablemente eso tiene implicancias para la seguridad, ¿no? Y la reciente disputa entre Japón y China, por el mar de China, o depende del nombre que ustedes quieran ponerle, si están en Japón o en China, sugiere que la probabilidad de conflicto y la asignación de recursos a la defensa probablemente no va a decrecer, sino se va a estabilizar o quizás pueda aumentar, ¿no? Gracias. General Ballesteros. Sí, solo un apunte respecto a un tema que ha presentado brillantemente el profesor. El tema de, en efecto, Estados Unidos le cuesta hoy diariamente su operación Inner Resolve, le cuesta 10 millones diarios de dólares. Estamos ya en 11, pero bueno, 10 millones. Pero no nos olvidemos que la coalición tiene 50 países en este momento, ¿eh? Y, segundo, si dedicáramos no a bombardear, no a resolver, dejemos el problema de Siria y de Irak por sus propios medios e intentemos ayudar a los refugiados, cosa muy loable, el problema de origen va a seguir existiendo. En Siria, solo en Siria hay 7 millones de desplazados, que si no se resuelve el problema, la guerra interna, esa guerra civil o internacional que es ya la guerra de Siria, esos 7 millones de desplazados que han perdido su hogar, que han tenido que salir de Alepo, de Homs, etcétera, saldrán hacia el exterior. Quiero decir, no basta con resolver el problema de los campos de refugiados, que ya hay 4 millones, necesitamos resolver el problema en origen. Y me temo que contra el Estado Islámico que se ha apoderado de un territorio enorme, no había otro remedio que la respuesta militar. Yo recriminaría a la comunidad internacional que han dejado crecer la hidra, el monstruo, hasta una situación inconcebible cuando en 16 meses se ha apoderado de media Siria y se ha apoderado de prácticamente todo el Irak sunita, quitando el Kurdistán. Y esto en un mundo hoy internacionalizado parece extraño, ¿no? En Irak, el gobierno de Irak pidió desde el primer momento ayuda. En Siria no ha pedido la intervención de los americanos, pero digamos que ha protestado poco, porque al final sí que ha pedido la de los rusos. Son los que han cambiado el signo de la guerra. 30 de septiembre de 2015, la intervención rusa. Pero repito, la resolución del problema de los refugiados, Europa le tienen que dar, según Turquía todavía no hemos pagado, 3.000 millones de euros tiene que pagar a Turquía para que Turquía se quede con los 2,5 millones de refugiados que tiene, pero resolver el problema de los refugiados, que hay que resolverlo, es un problema de derecho humanitario, no es suficiente. Entramos al periodo de preguntas. Pregunta dirigida al doctor Isidro Sepúlveda. En esta situación confusa de seguridad y defensa y solución de los límites entre lo nacional e internacional, ¿cómo el Estado Nacional podrá cumplir el nuevo concepto sin comprometer las relaciones internacionales? Me temo que la respuesta nos llevaría demasiado tiempo. Fundamentalmente, lo que tiene que hacer es aplicar no solamente los acuerdos internacionales, sino la propia letra constitucional. No es tan complicado. El problema fundamental es que estamos utilizando esquemas no ya solamente mentales, sino esquemas sobre todo institucionales para resolver unos dilemas y hacer frente a unas amenazas y unos desafíos que son completamente nuevos y cuya escala, cuya magnitud se escapa a los parámetros anteriores. Voy a poner simplemente un ejemplo. La delincuencia existe desde que la humanidad se organiza en ciudades, en los pequeños estados. Desde que hay propiedad privada hay delincuencia. Lo que ocurre con la delincuencia actual es que la globalización ha puesto en sus manos unas capacidades tan extraordinarias
tanto en tecnología, de comunicación, con transporte y sobre todo en capacidad de mover, efectivo de mover dinero, que desborda las capacidades de reacción de cualquier Estado que no sea una gran potencia. Pero de todos modos, incluso siendo una potencia máxima como es Estados Unidos, no puede hacer frente, no puede estipar en los peligros que existen en países tan territorialmente tan limitados como son los centroamericanos. Es decir, las nuevas viejas amenazas hacen que los esquemas de respuesta estatales deban ser obligadamente adaptados para alcanzar los límites de respuesta que la propia letra constitucional, las propias leyes nacionales y los acuerdos internacionales nos obligan a ello. Pregunta dirigida al doctor Farid Cajat. ¿Podríamos decir que cuando Estados Unidos interviene en estos países del Magreb y Medio Oriente, se vuelven estados fallidos por esos vacíos de poder que existen? A ver, algunos de ellos probablemente nunca fueron estados funcionales. Ahora, eso en buena medida es culpa de los propios dictadores, ¿no? En el caso de Libia e Irak, se suele decir que, dado el carácter tribal de la sociedad, en ausencia de dictadores que imponen el orden manu militari, esos países no hubieran sido viables. Sin embargo, habría que recordar que esos dictadores son en parte los que hicieron que no hubiera sociedad civil, que no hubiera partidos políticos, que no hubiera gremios empresariales o sindicales. Contribuyeron, en otras palabras, a crear el vacío institucional que luego hacía que su presencia fuera presumiblemente necesaria. Lo que sí es cierto es que las intervenciones, hay suficientes estudios como para establecer que determinadas formas de intervención militar empeoran las cosas. Por ejemplo, según Robert Pape, un académico estadounidense de la Universidad de Chicago, que es uno de los que, por ejemplo, ha creado la base de datos más grande sobre terrorismo suicida en el mundo, él alega que la motivación fundamental de la gran mayoría de atentados de ese carácter, de terrorismo suicida, tienen como blanco fundamental a lo que los atacantes consideran una potencia ocupante. Entonces es la ocupación territorial la fuente del problema. En ese sentido, ocupar países complica la situación, no ayuda a resolverla. Tampoco es más probable que un país que es objeto de una intervención militar, sea quien sea el interventor, sea la ONU, sea Estados Unidos, sea Rusia, no aumenta la intervención militar independientemente de la identidad de quien interviene, la probabilidad de que sea un país democrático o que sea un país estable 10 años después de la intervención, ¿no? Entonces sí creo que al Estado Islámico y a Al-Qaeda, con esas fuerzas no hay posibilidad de transacción alguna, tienen que ser destruidas. El tema es que probablemente la labor fundamental debería correr a cargo de fuerzas locales con apoyo internacional, como en alguna medida está ocurriendo ahora, ¿no? Me dijeron que podía aprovechar para comentar otras cosas sobre el tema del periodo que va entre la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial. El optimismo a fines del siglo XIX sobre el hecho de que no había habido una gran guerra entre potencias en un par de décadas era tal, o sea, coincidiendo con lo dicho, que por eso se resucitaron las Olimpiadas. Recuerden que las Olimpiadas primero son en la Grecia antigua y luego reaparecen en 1896. El argumento era, como ya nuestra competencia no va a ser en el campo de batalla, compitamos lealmente en otra área, que sea el área deportiva. Y se inventa una lengua, el Esperanto, que debía ser la lengua franca de este nuevo mundo unificado. Y pocos años después tenemos la Primera Guerra Mundial. O sea, efectivamente coincido en que esto haya ocurrido en 25 años no garantiza nada futuro. Solo constato que ha ocurrido, que es algo que algunos negaban. Gracias. Pregunta dirigida al doctor Isidro Sepúlveda. Brevemente, ¿qué supone, abre comillas, la decadencia de las ideologías, cierra comillas, si actualmente el mundo está convulsionado porque subyacen todas las controversias del tema ideológico? No es una expresión mía la decadencia de las ideologías, sino que se maneja de forma ya habitual, incluso llegada a ser un lugar común.
cuando se habla de la decadencia de las ideologías, no solamente es que el mayor experimento político del siglo XX, que fue la constitución del año 21 de la Unión Soviética, acabara literalmente como el Rosario de la Aurora en el año 91, con un golpe de Estado y la desaparición del propio Estado de la República Socialista Soviética, sino que también las otras ideologías entraron en un declive realmente alarmante. Hoy es muy difícil determinar qué es el liberalismo o qué es el socialismo o qué es la socialdemocracia, fundamentalmente porque el corrimiento ideológico, la adquisición de, por ejemplo, el estado de bienestar y la defensa desde posiciones liberales del estado de bienestar, deja sin base buena parte de las diferencias estrictamente ideológicas, no del tactismo político, que existían anteriormente. Y frente a la crisis de las ideologías, lo más interesante es que crece la antiideología, que es el populismo. Frente a una quiebra de la firmeza de principios políticos, existe el cortoplacismo del populismo. La idea de que el gobernante debe responder de forma inmediata con todo tipo de argucias, tanto dialécticas como de trama política, a una demanda popular que puede existir o puede ser creada. Por tanto, bueno, esta línea argumental nos llevaría a explicar buena parte de el hoy, no solamente de América Latina, que es donde más se ve esto, pero también de lo que está ocurriendo en buena parte de Europa, y por no hablar de la campaña electoral en Estados Unidos. Esta crisis ideológica no tiene por qué ser ni buena ni mala, pero sin duda lo que nos conduce es a un nuevo planteamiento del mapa ideológico global. Muchas gracias. Y agradecemos la presentación de ambos expositores con un fuerte aplauso. Como siguiente parte del programa, invitamos a las altas autoridades, expositores e invitados especiales que se dirijan a la escalera de acceso a la mezanine para realizar la foto oficial.